mirando al rey. En el video anterior hablamos del reavivamiento y la reforma. La reforma no es otra cosa que vivir a la altura del conocimiento que tenemos, dejarnos de excusas y tomarnos de una vez y por todas la vida cristiana en serio, principalmente poniendo en práctica los 3 pasos necesarios para alcanzar la santificación, y precisamente la santificación es el reavivamiento. Por eso es que decimos que sin reforma no hay reavivamiento. La reforma incluye aquello que nosotros podemos y debemos hacer. Por otro lado, el reavivamiento, la restauración de la naturaleza original del ser humano a la imagen y semejanza de Dios, que es la santificación, es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Cuando nosotros nos reformamos, no solo nos preparamos física y espiritualmente para ser santificados, sino que además estamos dando a Dios autorización legal para obrar en nosotros. En otras palabras, si nosotros nos resistimos a la reforma, estamos evidenciando que nos sentimos conformes con nuestra situación actual. Y el Espíritu Santo no podrá obrar en nosotros, pues si lo hiciera, estaría violando nuestro libre albedrío. Recuerde que nosotros no somos los únicos que estamos siendo juzgados. El diablo acusó a Dios de ser tirano e injusto, y Dios mismo se ha sometido al juicio de los seres creados. Dios quiere que todos seamos salvos, pero Él no nos puede salvar en contra de nuestra propia voluntad. Y nuestra voluntad no se manifiesta en nuestros deseos e intenciones, sino en nuestros hechos. Nuestras buenas intenciones no sirven para nada. De eso también hablamos en el video anterior, de los buenos deseos y las buenas acciones. De que es más fácil convertir buenas acciones en buenos deseos que convertir buenos deseos en buenas acciones. El educador Kenneth H. Blanchard es uno de varios pensadores que han descubierto lo que la Biblia viene diciendo hace miles de años. Pero Blanchard lo dice en las siguientes palabras: la intención sin acción es igual a cortedad, o sea, algo efímero, algo pasajero, algo que se desvanece y no llega a nada. Pero intención más acción es igual a voluntad. No nos sirve de nada desear ser buenos, hay que poner la acción. Lo que nos lleva al otro tema que vimos en el video anterior, el amor. Dijimos que el amor no se siente, sino que se vive. Usted puede orar todos los días pidiéndole a Dios que lo haga una persona amante, pero jamás lo será si no pone la acción, tal como nos dijo Cristo en el Sermón del Monte. En este video terminaremos de estudiar la iglesia de la Odisea, y con ello terminaremos también la primera visión del Apocalipsis, que comprende los capítulos del 1 al 3. Pero antes queremos aclarar una cosa, pues en el video anterior dijimos que el reavivamiento no tiene nada que ver con subir el volumen, dar palmadas y levantar las manos. Y no queremos que piensen que levantar las manos sea algo malo o que no se debe hacer en la iglesia. Salomón oró con sus manos levantadas al dedicar el templo. Y también tenemos la batalla de Israel en el desierto, que mientras Moisés oraba con sus manos alzadas, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba, Israel retrocedía. Entonces, para que el viejo y cansado Moisés pudiera continuar orando con sus manos alzadas y así asegurar la victoria, lo sentaron sobre una roca y su hermano y su cuñado le sostuvieron los brazos. No hay problema con levantar las manos, el problema está cuando se hace para que me vean o pensando que de alguna manera el levantar las manos hace que la oración llegue mejor, como si los brazos fueran 2 antenas que mejoran la transmisión de la oración. Si usted no entiende el significado que encierra el levantar las manos, mejor déjelas abajo. Yo solía levantar mucho los brazos cuando era niño. En mi casa éramos pobres y mi madre no tenía automóvil, así que donde quiera que iba tenía que hacerlo en transportación pública y a pie, y siendo madre sola tenía que hacerlo con sus 2 hijos a cuesta, y el más pequeño era yo. ¿Y qué creen que era lo primero que yo hacía cuando me cansaba? Levantaba mis manos para que mi madre me llevara en brazos. Ese es el significado de levantar las manos. Es un reconocimiento de nuestra propia impotencia. El reconocimiento de que sin Cristo nada podemos hacer. El reconocimiento de que no es con nuestra fuerza, de que no es con espada ni con ejército. De que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no nos cuida, en vano verá la guardia. Ya sabe lo que significa levantar las manos, así que siéntase libre de hacerlo cuando el momento lo amerite. Pero no lo haga por emoción, porque si usted levanta las manos por emoción, que es por lo que la mayoría de la gente lo hace, usted no se diferencia en nada de los fanáticos de una banda de rock
cuando escuchan su balada favorita y hacen lo mismo. La única diferencia entre usted y ellos sería el encendedor. Ahora sí, continuemos con este estudio. Decíamos en el video anterior que tal como ocurrió en los 6 periodos anteriores, en el periodo comprendido por la iglesia de la Odisea, también va a haber 2 grupos. Los cristianos verdaderos que desean hacer la voluntad de Dios y los cristianos solo de nombre que desean hacer su propia voluntad. Pero dijimos también que en la Odisea también se puede identificar una división adicional, que no va a coincidir con la ya mencionada. Esa división está entre los que tienen el evangelio completo, toda la verdad, y los que tienen la verdad mezclada en mayor o menor grado con el error. De modo que en la iglesia de la Odisea podemos identificar 4 grupos. Los que quieren hacer la voluntad de Dios y tienen toda la verdad, los que quieren hacer la voluntad de Dios pero no conocen toda la verdad, los que tienen toda la verdad pero obedecen lo que les gusta, y los que no tienen la verdad pero tampoco les preocupa tenerla, pues están muy cómodos practicando el cristianismo como mejor les place. Estos 4 grupos comprenden toda la cristiandad, los 2.1 billones de cristianos. En Lucas 14, del 25 en adelante, nos dice que una gran multitud iba siguiendo a Jesús, y volviéndose, les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Con estas 2 parábolas, Cristo nos está diciendo que si usted va a ser cristiano, sea cristiano en serio, no pierda el tiempo. Si usted pretende gozar de la vida eterna, debe renunciar al mundo. Pretender gozar de los placeres de esta vida y ganar la vida eterna a la misma vez es simplemente eso, una pretensión. Y en Mateo 6:24, Cristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, complázcase a sí mismo, busque una iglesia con un buen aire acondicionado y bancos acoginados y siéntese. Bueno, eso no es lo que dice, pero eso es lo que la gran mayoría de los cristianos ha interpretado. Podemos decir que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero eso nunca será una realidad mientras mantengamos pequeños ídolos en nuestra vida. Porque mientras mantengamos esos pequeños dioses en nuestra vida, solamente seremos cristianos mediocres, que nunca llegaremos a disfrutar la vida eterna y tampoco nos disfrutaremos esta vida. Si usted realmente va a amar a Dios sobre todas las cosas, usted tiene que amarlo con todo el corazón, que es la mente, con todo su ser y con todo su haber, con todo lo que usted es, con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted puede llegar a ser. La palabra consagración no significa otra cosa menos que eso. Y por supuesto, tiene que amar a su prójimo como usted mismo. No diga usted que usted ama al prójimo como usted mismo, mientras usted está buscando gozar de este mundo, y mientras lo intenta, miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Y deje de repetir esa estupidez de que antes de amar al prójimo, usted tiene que amarse usted mismo. Mire, usted es egoísta por naturaleza, usted no necesita amarse más. Ya usted se ama más de lo que debiera. Pero, en fin, el odicense se cree que él está bien. Y palabras como estas que estamos diciendo, ellos dicen: eso es fanatismo. Eso es fanatismo, eso son cosas de loco. Y los adventistas dicen: Elena White, eso, ella era ya de la época victoriana. No todo lo que ella escribió es inspirado. Esa es la mentalidad de allá del siglo XVIII. Pero esa es la mentalidad de quienes tienen un pie adentro y otro afuera de la iglesia. Si realmente tuvieran sus ojos fijos en Cristo,
no estarían pensando qué es lo mínimo que pueden hacer para salvarse, sino que estuvieran buscando dar el máximo. Pero el laodicense está enfocado en este mundo, en los placeres de este mundo, en disfrutarse de las cosas efímeras de este mundo. Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán,
de un mundo mejor. Cristo tiene un remedio para la iglesia de Odisea, para toda la iglesia, los 4 grupos. Verso 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El odicense se cree rico, pero Cristo le dice que es pobre. Aquí viene a juego la humildad. O me aferro a mi opinión, o le creo a Cristo. Y para nuestra pobreza, Cristo nos aconseja que nos compremos de Él oro. Adiós, pero la salvación no es gratis. Si hay que comprarlo, quiere decir que hay que pagar un precio. Hay que hacer un esfuerzo. Y aquí no están confundidos la gran mayoría de los protestantes, porque tienen un evangelio a medias de solo justificación por la fe, pero no santificación. Ese oro no lo vamos a recibir cruzados de brazos, hay que pagar por él. Aquí es donde la mayoría de los cristianos con su evangelio a medias se escandaliza y dice: este está predicando justificación por obras. Martín Lutero escribió un comentario sobre cada libro de la Biblia con excepción de 2. Este mismo libro que estamos nosotros estudiando, el Apocalipsis, porque decía Martín Lutero que en el Apocalipsis él solo veía monstruos, dragones y cuernos. El pobre Lutero no fue capaz de ver que el Apocalipsis no es la revelación de monstruos, dragones y cuernos, sino la revelación de Jesucristo. No fue capaz de ver a Cristo en el Apocalipsis, de la misma manera que la gran mayoría de los cristianos tampoco lo ve. Y por eso es que sus interpretaciones siempre terminan girando en torno a conflictos bélicos en el Medio Oriente, pero ese es otro tema. Y el otro libro sobre el cual Lutero nunca escribió un comentario fue la Epístola de Santiago, porque las palabras de Santiago no le encajaban con la justificación por la fe. El problema es que a Lutero le faltaba la otra parte del Evangelio, tal como le sigue faltando a la gran mayoría de los cristianos. Ni Santiago ni nosotros estamos predicando un evangelio de salvación por obras, sino que lo que predicamos es que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados y no a salvarnos en nuestros pecados. Nosotros predicamos no un evangelio a medias de justificación solamente, sino el evangelio completo de justificación y santificación. Salvación por obras es pretender salvarse por mérito propio. Salvación por obras significa que yo hago algo porque hacerlo me da a mí algún mérito. Y si acumulo suficientes de esos méritos, puedo canjearlo por la salvación. No es de eso de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de que si realmente tenemos el Espíritu Santo, Dios obrará en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero volviendo al oro que debemos comprar, Santiago 2.5 dice que Dios escogió a los pobres de este mundo, ricos en fe. Obviamente, los pobres de este mundo, de los que habla Santiago, no sufren el mismo tipo de pobreza que sufre la Odisea. Los pobres de Santiago 2.5 son pobres en riquezas materiales, conocimiento y educación. La Odisea es rica en esas cosas, rica en riquezas materiales, en conocimiento y en educación, pero es pobre en fe. Ese es el oro que Cristo nos aconseja que compremos de él, la fe. La iglesia de la Odisea es una iglesia totalmente opuesta a la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan de la iglesia de Esmirna? A la cual Cristo dijo: yo sé tus obras y tu tribulación y tu extrema pobreza. Sin embargo, en medio de esa extrema pobreza, Esmirna era rica. Esmirna era la iglesia de las catacumbas, la iglesia que sufría la persecución del gobierno romano. Era una iglesia que vivía en extrema privación. Sin embargo, los cristianos de Esmirna eran ricos en fe. Contrario a la Odisea, que son pobres en fe, pero viven disfrutándose de todas las riquezas de este mundo, el cual no los persigue porque son parte de él. Así que el oro refinado es la fe, y la fe viene por el oír, no por el oír chistes o cuentos, sino por oír la palabra de Dios. ¿No les suena eso familiar? Nuestra fe requiere que hagamos una obra, que estudiemos y meditemos en la palabra de Dios. Ese es el precio. ¿Cuánto tiempo pasa usted frente al televisor? ¿Y viendo qué? ¿Y cuánto tiempo pasa estudiando la Biblia? Cuando ve en su auto, ¿qué va escuchando? ¿Música secular? ¿Algún programa chabacano donde todo lo que se habla es de doble sentido? ¿O escuchando a alguien predicando la palabra? Ese oro, que es la fe, es refinado en fuego. Y Santiago también nos dice cuál es ese fuego que refina nuestra fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. En la Odisea se cree que no le hace falta nada, pero Cristo le dice que está desprovisto de todo, hasta de ropa. Está desnudo espiritualmente y está desnudo literalmente. Quizás porque uno es reflejo de lo otro. Y Cristo nos dice que una vez tengamos fe, podremos ser vestidos de vestiduras blancas, para que no se vea nuestra desnudez. Yo espero que a estas alturas todos sepan cuáles son esas vestiduras blancas. Son las vestiduras de la justicia de Cristo, las vestiduras de la justificación por la fe, la primera parte del Evangelio. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, Cristo nos imputa su justicia. Esa es la justificación. Esas son las vestiduras blancas con las cuales Cristo nos viste. Pero sin santificación, no tardaremos mucho en ensuciar esas vestiduras y necesitar ser justificados nuevamente. Cristo nos dice a los laodicenses que somos ciegos. Ya nosotros estudiamos lo que simbolizan los ojos en las profecías. Los ojos son símbolos de sabiduría. Hay sabiduría humana, hay sabiduría divina. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso lo dice Salmo 111, verso 10, lo dice Proverbios 1:7, y lo dice Proverbios 9:10. Lo que la mayoría de la gente no está claro es en lo que significa temor de Jehová. Algunos piensan que es miedo, pero eso contradice la Biblia misma, pues en el amor no se supone que haya temor. Algunos dicen que es respeto. Esa es una definición parca y ambigua. La definición correcta está en Génesis. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, el final lo detiene y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo, tu único. El temor de Jehová significa obedecer a Dios no importa qué. El laodicense racionaliza sus inclinaciones. Dice: ¿qué tiene eso de malo? Pero el temor de Jehová consiste en hacer lo que Dios dice y dejarnos de excusas y de buscar justificar nuestras debilidades. No es por coincidencia que Cristo comienza por decirnos que compremos oro, que es la fe, porque el temor de Jehová requiere fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Y el remedio para nuestra ceguera, el colirio que Cristo nos recomienda, no puede ser otro que la única fuente de sabiduría divina que Cristo nos ha dejado, el Espíritu Santo. Él es el que nos guiará a toda verdad. Él nos dará discernimiento espiritual para que veamos lo malo de aquellas cosas que ahora pensamos que no tienen nada de malo. Lo que se está hablando aquí es de la segunda parte del Evangelio. Ya Cristo nos recomendó las vestiduras blancas, la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Y ahora completa el Evangelio con la santificación. Unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, sé lleno del Espíritu Santo para que puedas discernir entre lo bueno y lo malo, para que seas santificado y dejes de ser un cristiano solo de nombre, sino que seas como la buena tierra donde cae la semilla y da fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si nos dejamos de excusas y nos decidimos de una vez y por todas a tomar la vida cristiana en serio, seremos justificados y santificados. Entonces Cristo morará en nosotros y nosotros estaremos en este mundo como si ya estuviéramos con Él en el cielo. De eso está hablando este pasaje, de una comunión íntima con Cristo. Entonces seremos cristianos verdaderos, de los que van a sacudir el mundo justo antes del regreso de Cristo. Es necesario que la Odisea salga de la tibieza, o de lo contrario será vomitado, escupido afuera.
Y eso no se refiere a algo momentáneo o pasajero. El que sea vomitado lo será definitivamente y para siempre. Aquí no hay segundas oportunidades. La oportunidad es ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Es hora de que dejemos de estar jugando a la iglesita y nos tomemos la vida cristiana en serio, para llegar a ser calientes. Pero para llegar allá, tenemos que entender bien el asunto de la santificación. La verdad será descubierta al final del periodo de Sardis. Primero, nadie piense que antes del redescubrimiento de la verdad de la santificación, nadie fuera santificado. Si tal cosa fuera así, nadie hasta entonces se salvaría, pues sin santidad nadie verá al Señor. Como ya dijimos, hay 3 cosas necesarias para la santificación. Esas 3 cosas son tan obvias que aún sin haber comprendido el asunto de la santificación, todos los cristianos fieles las llevaron a cabo, aunque fuera sin darse cuenta. Y la santificación de sus caracteres se efectuó, aunque ellos no comprendieran cómo. ¿Se acuerdan de los jóvenes estudiantes que se decidieron a orar y estudiar la Biblia sistemáticamente? Pues las 3 cosas son orar sin cesar, devorar la palabra de Dios y esparcir la luz de Cristo. Desde que el mundo es mundo, todo aquel que se toma su vida cristiana en serio ha hecho esas 3 cosas, aunque no supiera nada respecto a la santificación, sino solo por sentido común y, claro está, por influencia del Espíritu Santo. Ya les había recomendado una predicación del pastor Bullón sobre este tema. Estos son los 3 pasos para alcanzar la santificación. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, nos está diciendo que oremos con la misma frecuencia con que respiramos. Debemos tener unos momentos establecidos durante el día en los cuales oremos sistemáticamente, tal y como comenzaron a hacerlo los Wesleys cuando estudiaban en la universidad. El primero de esos momentos debe ser tan pronto abrimos los ojos en la mañana. Pero la oración no debe limitarse a esas horas establecidas, lo que debemos mantener durante todo el día un espíritu de oración. Eso quiere decir que debemos pasar cada día en constante diálogo con el cielo, como si Dios estuviera andando todo el día a nuestro lado, y lo está, por medio del Espíritu Santo. Debemos devorar la Biblia, no simplemente leerla por encimita, sino leerla procurando entender lo que se está leyendo y releyendo lo que no podemos entender, con oración pidiendo a Dios sabiduría. La oración debería ser siempre el paso previo al estudio de la Biblia, y la Biblia debemos estudiar con la misma frecuencia con que nos alimentamos. Si adoptamos el hábito de orar sistemáticamente, como lo hacía Daniel, digamos 3 veces al día, cuando nos levantamos, a la mitad del día y antes de irnos a dormir, deberíamos también estudiar la Biblia sistemáticamente esas 3 veces, acompañando la oración de la mañana, de mitad del día y de antes de irnos a dormir, con el estudio de la Biblia. ¿Verdad que usted desayuna, almuerza y cena? Pues no solo de pan vivirá el hombre. Si usted desayuna, almuerza y cena el pan material, también debe la misma cantidad de veces alimentarse del pan espiritual, la palabra de Dios. Y el tercer paso es ejercitarnos en la obra de llevar el Evangelio a otros. Un cuerpo que no se ejercita pronto se atrofia. Y este tercer paso es tan importante como los primeros 2. Si damos los primeros 2 y le damos el tercero, espiritualmente seremos como alguien que come y come, pero se pasa todo el tiempo tirado en un sofá. Se volverá un obeso mórbido espiritual. Puede que ore mucho, pero sus oraciones se vuelven solo dame, dame. No interceden por nadie más que por ellos mismos. Pueden saber mucha Biblia, pero no ganan ningún nuevo converso. No podemos quedarnos sentados esperando que nos llegue el deseo de orar, o de estudiar la Biblia, o de hacer obra misionera. Esas son cosas espirituales que no agradan para nada a nuestra naturaleza carnal egoísta. Debemos forzarnos, obligarnos a hacerlas, aunque no nos agraden. Y llegará el tiempo en que no haremos nada sin orar primero. Y en vez de forzarnos a estudiar la Biblia, sentiremos que no queremos parar de estudiarla. Y el hablar a otros acerca de Cristo será algo que nos salga naturalmente. Porque una vez experimentemos la santificación, una vez el lucero de la mañana haya salido de nuestros corazones, hablar de Cristo será algo natural.
porque Cristo abundará en nuestro corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, lo hemos pospuesto hasta ahora, pero ya llegó el momento de hablar del testimonio de Jesucristo y de Cristo como el testigo fiel y verdadero. Cristo se presenta a la iglesia de la Odisea como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ya hablamos en el primer video sobre el Apocalipsis acerca del significado de la palabra Amén. Sáquese de la mente que Amén significa así sea. Amén significa así es. Cristo no es una posibilidad. Cristo es un hecho. ¿Ha leído usted en los evangelios cuando Cristo enseñó y decía, de cierto os digo? Pues sepa usted que en el idioma original lo que dice es amén, amén. Yo le pregunto, cuando Cristo dice de cierto os digo, después de decir esas palabras, ¿habla de cosas que pudieran ser o que serán en el futuro, o habla de cosas que ya son en el presente? Hagamos la prueba. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. No dice yo deseo que tenga vida eterna. Yo quisiera que tenga vida eterna. Quizás tenga vida eterna. Está hablando de cosas que ya son. Juan 6:53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando Cristo dice amén, es para hablar en términos absolutos y en tiempo presente. No tenéis vida en vosotros. Amén no significa así sea. No es una expresión de deseo como ojalá. Es una expresión de certeza. Así es. Tal vez por eso es que nuestras oraciones no pasan del techo. Porque pedimos con mucho anhelo, pero nada de certeza. Dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada. Y Pablo dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero si los amenes que acompañan nuestras oraciones significan así sea, entonces podemos decir ojalá en vez de decir amén. Imagínense en la iglesia, todo el mundo orando y usted diciendo ojalá. Señor, derrama el Espíritu Santo, ojalá. ¿Verdad que suena ridículo? Cuando Cristo dice que Él es el amén, está diciendo que Él es el que es. El mismo que habló a Moisés desde la zarza ardiente. El testigo fiel y verdadero. Ese título lo dejaremos para el final. El principio de la creación de Dios. Los arianos modernos, mejor conocidos como testigos de Jehová, dicen que esto significa que Cristo fue el primer ser creado por Dios. En la Biblia hay evidencia más que suficiente de que Cristo es Dios. Pero si no pueden entender lo siguiente, no vale ni la pena perder el tiempo viendo todos los pasajes en la Biblia que evidencian la divinidad de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, murió la muerte segunda, la muerte por el pecado. Y aunque Cristo no pecó, murió cargando los pecados de toda la humanidad. ¿O usted cree que Cristo sudó sangre porque hacía calor? Así que Cristo murió la muerte segunda, cargando los pecados de toda la humanidad. Ningún ser creado puede morir la muerte segunda, la muerte por el pecado, y volver a vivir. Solo uno que tenga vida en sí mismo podía morir por los pecados y resucitar. Si fuera posible que un ser creado pudiera morir por los pecados y resucitar, entonces no hacía falta que Cristo muriera. ¿Entiende usted eso? Si fuera posible que un ser creado pudiera morir por los pecados y resucitar, entonces no hacía falta que Cristo muriera. Todos nosotros morimos, nos enfermamos y morimos, nos ponemos viejos y morimos, nos atropella un carro y morimos. Así que lo único que hubiera sido necesario es que Dios nos resucitara después de morir, y ya. Si Cristo fuera un ser creado, si los seres creados pudieran morir por el pecado y volver a vivir, entonces cuando Cristo en Getsemaní, sudando gotas de sangre, le dijo al Padre, si es posible pasa de mí esta copa, el Padre del cielo le dijo, si es posible, pero me da la gana de que tú mueras. Si es posible que las criaturas pudieran morir por el pecado,
y volver a resucitar, entonces lo único que haría falta es que cada uno de nosotros muriéramos por nuestros propios pecados y volver a resucitar. Pero si tal cosa no ocurre, es porque es imposible que seres creados mueran por el pecado y vuelvan a vivir. Porque la paga del pecado es muerte eterna. Solamente uno que tenga vida en sí mismo, como es Dios, que es el único que tiene vida en sí mismo, puede morir la muerte eterna y volver a vivir. Si usted no comprende eso, tratar de explicar el resto de los pasajes de la Biblia sería una simple pérdida de tiempo. Cuando dice el principio de la creación de Dios, no quiere decir que Cristo sea el primer ser creado, sino que, como dice Pablo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si Cristo fuera un ser creado, entonces Pablo miente cuando dice todo. Debería más bien decir casi todo. Ahora sí, el testigo fiel y verdadero. Juan nos dijo en el capítulo 1 que él estaba preso por el testimonio de Jesucristo. Algo que veremos muchas veces durante nuestro estudio del Apocalipsis es que para las cosas que Dios ha provisto para nuestra salvación, el diablo tiene una contraparte, un opuesto, una falsificación. Por ejemplo, Dios tiene su sello. El diablo tiene la marca de la bestia. Dios tiene el evangelio eterno. El diablo tiene la abominación asoladora. Y asimismo, para el testimonio de Jesucristo, el diablo también tiene una contraparte. Y como ya estudiamos esa contraparte, ese opuesto o falsificación del testimonio de Jesucristo, eso nos ayudará a entender qué es el testimonio de Jesucristo. Seguro se está preguntando, ¿cuándo fue que estudiamos lo opuesto al testimonio de Jesucristo? Pues lo estudiamos cuando estudiamos el colmo de la maldad. El colmo de la maldad es lo opuesto al testimonio de Jesucristo. Y aquí seguro los adventistas comenzarán a pensar que estoy diciendo disparates, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y es verdad, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Pero eso es solo un ángulo. Los adventistas hemos sido muy buenos encasillando aseveraciones y poniéndolas en nichos, y esa actitud es muy parecida a la de la iglesia de Sardis cuando creó sus credos y confesiones de fe, que no les permitieron ver más allá. Y por eso no vemos que, como ya hemos dicho, en la Biblia no hay muchas enseñanzas, sino los mismos principios que se repiten de distintas maneras, para ver si de alguna de ellas los podemos asimilar. Por eso es que entre los adventistas hay opiniones encontradas en cuanto a si el sello de Dios es el sábado o es el Espíritu Santo, y no nos damos cuenta que ambas aseveraciones son ciertas, porque ambas son lo mismo, visto desde distintos ángulos. Pero el tema del sello de Dios, aunque el sellamiento es algo que ocurre durante el periodo de la iglesia de la Odisea, lo cubriremos en otro video. Y sí, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Pero esa misma frase tiene un doble significado. El espíritu de profecía es el don profético, pero también el dador del don es el espíritu de profecía. Cuando estudiamos el colmo de la maldad en el video 19, vimos que el colmo de la maldad resulta de resistir al Espíritu Santo. En cambio, el testimonio de Jesucristo es el resultado inevitable de recibir al Espíritu Santo. Y por ende, el testimonio de Jesucristo es un producto de la santificación. O mejor dicho, es la manifestación exterior de la santificación que ocurre en nuestro interior. Cuando estudiamos el colmo de la maldad en el video 19, vimos 5 características de los que resisten al Espíritu Santo. La primera es que no obran conforme al conocimiento que tienen. Saben hacer lo bueno y no lo hacen. En cambio, los que tienen el Espíritu Santo son santificados y aman a Dios sobre todas las cosas, y por lo tanto tienen el temor de Jehová y lo quieren obedecer no importa qué. La segunda característica del colmo de la maldad es el crear sus propias doctrinas y mandamientos. En lugar de sujetarse a la voluntad de Dios, hacen ver a la gente que la voluntad de ellos es la voluntad de Dios.
tergiversan lo que Dios dice y la acomodan a lo que ellos quieren que Dios diga. Buscan excusas para disimular su desobediencia. En cambio, los que tienen el Espíritu Santo son santificados y aman a Dios sobre todas las cosas, y por lo tanto tienen el temor de Jehová y lo quieren obedecer no importa qué. La tercera característica de los que resisten al Espíritu Santo es que tienen motivaciones egoístas. Algunos quieren fama, otros quieren fortuna, la mayoría quieren ambas. En cambio, los que tienen el Espíritu Santo son santificados y aman a Dios sobre todas las cosas, y por lo tanto tienen el temor de Jehová y le quieren obedecer no importa qué, y los motiva su deseo de conocer la voluntad de Dios para obedecerle. Pero también los que tienen el Espíritu Santo son santificados y aman a su prójimo como a sí mismos, y los motiva su deseo de salvar a tantos como puedan. No son cristianos que ocasionalmente salen alguno que otro día al mes a repartir par de tratados y regresan a sus casas diciendo: ¡ay, qué santo soy! Son hermanos que saben muy bien que el diablo está al acecho buscando a quien devorar, y por eso ellos siempre están al acecho buscando a quien salvar. En sus mentes retumban las palabras del rey: fuérzalo central. Siempre que salen de su casa se les pueden quedar las llaves de la casa, pero jamás se les olvida llevar literatura para todo aquel que se cruce por su camino. La cuarta característica del colmo de la maldad es que pretenden ser los elegidos de Dios, y en su pretensión quieren forzarle su evangelio mediocre y adulterado a todos los demás. Por ejemplo, en las pasadas semanas se estuvo tratando de aprobar aquí en Puerto Rico una supuesta ley de libertad religiosa. Así era que le llamaban, pero en realidad no era sino la institucionalización del discrimen por razones religiosas. Conforme a esa ley, un empleado de gobierno podría negarse a atender a una pareja de homosexuales, o incluso a trabajar en equipo con otro empleado de gobierno que resultara ser musulmán o hindú o cualquier otra religión. Esa supuesta ley de libertad religiosa no era sino una ley de discrimen, de acepción de personas y de exclusivismo religioso, lo cual fue uno de los muchos pecados que cometió el pueblo de Israel y una de las principales razones por las cuales dejó de ser el pueblo de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu Santo son santificados. Ellos no pretenden ser nada. Lo que son se les nota. Y cuando el pretendido cristiano se encuentra con el verdadero cristiano, solo hay dos resultados posibles: o el falso se convierte en verdadero, o persigue al verdadero. E históricamente, la segunda posibilidad es la que siempre predomina. Y la quinta característica de los que resisten al Espíritu Santo es que dan lo santo por común, y lo común por santo. En cambio, los que tienen el Espíritu Santo son santificados y tienen discernimiento espiritual. Son hombres y mujeres que no se compran ni se venden. Hombres que son sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no temen dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia es tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantienen de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Son hombres y mujeres que temen a Dios. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? A tal testimonio sea la ley entre mis discípulos. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El testimonio es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo, incluyendo las profecías. Pero el testimonio de Jesucristo es también la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Y sabe usted cuál es el dedo de Dios? Compare Mateo 12:28 con Lucas 11:20 y sabrá la respuesta. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Se refiere tanto al don como al dador del don. El Espíritu Santo es el que inspiró a los profetas que escribieron, y es también el que inspira al lector que lee lo que los profetas escribieron, para que lo podamos entender. Así que ese espíritu de profecía no es solo el don profético, sino el don de entender o interpretar las profecías.
¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testimonio de Jesucristo es lo que inevitablemente dará todo aquel que haya recibido el Espíritu Santo. Es la manifestación exterior de la santificación interior. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Como dijera el apóstol Pablo, pues se anuncia en el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahora, ¿recuerdan cuál era el resultado inevitable del colmo de la maldad? Juan dice al principio del Apocalipsis que él había dado testimonio de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que había visto. Y más adelante dice, yo Juan vuestro hermano y participo en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llama Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así como el resultado inevitable de llegar al colmo de la maldad es convertirse en perseguidor, el resultado inevitable de tener el testimonio de Jesucristo es ser perseguido. Todo el que quiera vivir piadamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El testimonio de Jesucristo no es solo el testimonio de la vida piadosa de los santificados, sino también el testimonio de su muerte. Por consiguiente, el testimonio de Jesucristo es también el don de ser mártir. Todas las definiciones del testimonio de Jesucristo que hemos dado son correctas. Usted debe ver a cuál de ellas está haciendo referencia en cada pasaje. Puede que a todas, o puede que a alguna en particular. ¿Por qué se le llama testimonio de Jesucristo? Bueno, hagámoslo a manera de un repaso. Dijimos que el testimonio de Jesucristo es la Biblia. Y Cristo dijo, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas se encontrarán la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijimos que el testimonio de Jesucristo son los 10 mandamientos. ¿Y qué dijo Cristo? Si me aman, guarden mis mandamientos. Dijimos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Aunque muchos se enfocan en los dragones y monstruos y bestias, la profecía es en realidad la revelación de Jesucristo. Dijimos que el testimonio de Jesucristo es el resultado de la santificación, cuando la naturaleza divina es restaurada en nosotros y reflejamos a Cristo. Y así como Cristo vino y vindicó el carácter de Dios ante un mundo que veía a Dios como un ser amargado que vela para mandarnos un castigo si nos va a hacer algo malo, nosotros también podemos vindicar el carácter de Dios aún ante el ateo más prejuiciado, mostrándole el amor de Dios. Dijimos que el testimonio de Jesucristo es también el don de ser fiel a Dios hasta la muerte. Por eso, Cristo es el testigo fiel y verdadero, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla de Cristo, porque Cristo exaltó los 10 mandamientos, no cumpliendo solamente la letra, sino llegando al espíritu mismo de cada mandamiento, el amor a Dios y el amor al prójimo. Además, Cristo, el Mesías, el ungido, que es lo que Cristo y Mesías significan, fue ungido del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios, el mismo Espíritu que inspiró a los profetas, y el mismo Espíritu que nos ayuda a entender la palabra de Dios y entender las profecías. Y lleno del Espíritu Santo como él estaba, Cristo dio testimonio del carácter de Dios, mostrando en su vida el carácter de amor y justicia de Dios. El mismo carácter que nosotros tuvimos al principio, pero con el traer el pecado perdimos. Y Cristo no solamente vivió una vida de abnegación, de sacrificio, de amor al prójimo, cumpliendo los mandamientos y todo lo que la Biblia había profetizado acerca de él, sino que, además de obediente, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por todo eso es que Cristo es el testigo fiel y verdadero, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro dechado, aquel a quien aspiramos poder imitar. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así concluye esta primera visión que muestra lo que ha de suceder en el mundo desde el establecimiento del nuevo pueblo de Dios hasta el fin del mundo, y que está insertada dentro de la visión principal que muestra lo que ha de suceder en el cielo desde el establecimiento del nuevo pueblo de Dios hasta el fin del mundo.
Así como las profecías de las 7 iglesias tuvo una visión introductoria que nos muestra lo que está pasando en el cielo, mientras se desarrolla en la tierra lo que muestran las 7 iglesias, la profecía de los 7 sellos también estará precedida por una visión de lo que ocurre en el cielo, mientras se desarrolla lo que nos ha de mostrar la profecía de los 7 sellos. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.